Estaba en la habitación del hotel, revisando mi presentación a una reunión importante al día siguiente, cuando sonó el teléfono. El nombre en la pantalla hizo que mi estómago volviera. Era Carla, mi madrastra. Respondí con un mal presentimiento, y mi intuición no falló. Con una voz cargada de falsa superioridad, ella dijo que el fondo fiduciario que mi madre me dejó ahora pertenecía a Melissa, su hija. No tenía que decirme mucho para entender. Había obtenido acceso a la cuenta y trasladó todo el dinero al nombre de su hija sin mi consentimiento. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Con cada palabra venenosa que salió de su boca, sentí el peso de los años de manipulación. Pero lo que ella no sabía era que ya lo esperaba y lo había preparado. Podría haber reaccionado con furia, gritada, amenazada, pero no. Acabo de agradecer la información, manteniendo mi voz firme y controlada. El silencio en el otro extremo de la línea fue casi satisfactorio. Sabía que esperaba verme desesperado. Pero ese dinero no era solo un fondo fiduciario. Era el legado de mi madre, un símbolo de su lucha para darme un futuro seguro. No iba a entregar esto sin pelear. Colgué el teléfono y sentí frío a través de mi columna vertebral. El juego había comenzado, y Carla no tenía idea de que estaba a punto de perder. Tomé mi computadora portátil y abrí los correos electrónicos del abogado de mi madre, el señor Henrique, quien ya me había advertido sobre las intenciones sospechosas de Carla hace meses. Tuve toda la evidencia necesaria: intentos de acceso no autorizados, documentos falsificados e incluso llamadas grabadas. Ya no estaba solo e indefenso como antes. Por primera vez, no tenía miedo. Sentí poder. Fue mi turno de tomar las riendas de esta historia. Mi madre no era solo una empresaria exitosa, era una guerrera. Comenzó su propio negocio desde cero y trabajó incansablemente para asegurarse de que tuviera un futuro mejor. Ella sabía que el mundo era injusto, que las mujeres tenían que luchar dobladas para conquistar su espacio. Entonces, antes de morir, me dejó un fondo fiduciario, un valor que debe usarse para mi seguridad e independencia. Pero desde que se fue, Carla ha hecho todo para poner sus manos en este dinero. Para ella, ese fondo no era un legado, sino un premio para ser robado. Durante años, Carla trató de convencerme de que compartir dinero con Melissa era el derecho a hacer. Tu madre no querría que seas egoísta, dijo, manipulando cada situación para hacerme sentir culpable. Pero sabía la verdad. Mi madre no habría dejado un centavo por Carla porque la vi lo que solo vi demasiado tarde: un oportunista. Mi padre, cegado por la necesidad de reconstruir su vida, se casó con ella poco después de la muerte de mi madre. Desde entonces, se ha alejado de mí, dejándome solo con una mujer que hizo todo para borrar la memoria de mi madre y hacerme sentir como un intruso dentro de mi propia casa. Lo que Carla no sabía era que mi madre pensaba con anticipación. No solo creó el fondo, sino que puso capas de protección fría para evitar que alguien lo sacara de mí. Con la ayuda del señor Enrique, reforzamos estas medidas, asegurando que cualquier intento de desviación se registrara como fraude. Carla pensó que había ganado, pero todo lo que recibió fue dejar un rastro de evidencia contra sí misma. El golpe que ideó durante años estaba a punto de desmoronarse. Desde el momento en que Carla entró en nuestra familia, su misión era clara: asegurarse de que su hija, Melissa, tuviera todo lo que tenía, y si es posible, más. Al principio, fingió preocuparse por mí, tratando de convencerme de que éramos una familia real. Pero a medida que pasaron los años, la máscara cayó. Pequeño sabotaje se ha convertido en un lugar común. Si gané un premio en la escuela, fue ignorado. Si Melissa tomó una nota media, fue celebrada como un genio. Mi padre, siempre ausente y emocionalmente dependiente de Carla, nunca vio lo que realmente sucedió. La gota de agua llegó el día de mi graduación. Terminé la universidad con elogios. Gané un trabajo increíble y esperaba, por primera vez, tener el reconocimiento de mi familia. Pero mi padre no apareció en la ceremonia porque Melissa tenía un frío fuerte. La mala excusa me dejó en claro que mientras Carla estaba a su lado, siempre estaría en el fondo. Fue allí donde decidí escapar para siempre, centrándome en mi trabajo y la construcción de mi independencia. Lo que Carla nunca supo fue que cuando se fue, me estaba preparando. Aprendí a observar, a protegerme y no confiar ciegamente en nadie. Se presentó cada correo electrónico del manipulador que envió al banco, cada intento de debilitar mi posición. Ahora tenía un completo expediente contra ella, y el día de la verdad estaba cerca. Desde el momento en que Carla y mi hermana, Melissa, entraron en nuestras vidas, la dinámica de mi familia ha cambiado. Mi padre, debilitado por la pérdida de mi madre,
Se aferró a la idea de reconstruir su vida sin darse cuenta de lo que realmente sucedió a su alrededor. Melissa, solo 3 años menor que yo, fue tratada desde el principio como si fuera una princesa intocable, mientras yo me dejaba de lado. Cada vez que ganaba algo, como una buena calificación o una beca, mi éxito se minimizaba, mientras que cualquier pequeño logro de Melissa se celebró como una hazaña extraordinaria. La narrativa que Carla crió en el interior era clara. Yo era la hija difícil, la desagradecida que no aceptó a la nueva familia, mientras que Melissa era la dulce niña, y merecía de todo lo mejor. Con el tiempo, incluso mi padre comenzó a ver las cosas de esta manera, reforzando aún más el abismo entre nosotros. Melissa creció creyendo que todo debería ser entregado sin esfuerzo. No necesitaba pelear, trabajar o probar, porque Carla se propuso abrirle cada puerta, mientras que siempre tuve que pelear solo. Poco a poco, me di cuenta de que mi media hermana no era solo una víctima de la manipulación de Carla, sino un participante activo de este juego sucio. Ella me miró superior, como si realmente creyera que era mejor que yo. A veces trataba de acercarme y crear algún tipo de vínculo eran en vano, porque Melissa no estaba interesada en ser mi hermana. Quería ser la única hija legítima de esa casa. Cuando se comprometió, Carla encontró la justificación perfecta para su plan. Convencer a mi padre de que Melissa necesitaba el dinero del fondo fiduciario para construir una nueva vida. Ella se casará. Necesita estabilidad, argumentó Carla, como si se anulara automáticamente el hecho de que ese dinero no le pertenecía. Pero al contrario de lo que pensaban, ya no estaba dispuesto a estar en silencio. Durante años, vi a Carla socavar mi relación con mi padre, favorecer a Melissa en todas las decisiones y aislarme dentro de mi propia familia. Pero esta vez, la situación era diferente. El fondo fiduciario fue mi última conexión con el legado de mi madre, y no les permitiría sacarlo de mí tan fácilmente. El juego de Carla estaba a punto de desmoronarse, y Melissa tendría que enfrentar la dura realidad que, por primera vez en su vida, no obtendría todo lo que solo quería porque su madre exigía. La arrogancia de Carla era su ruina. Durante años construyó su red de mentiras con tanta confianza que nunca consideró la posibilidad de que yo pudiera estar un paso por delante. Ella creía que era ingenuo, que mi silencio era una señal de sumisión, pero lo que no sabía era que ya había predicho cada movimiento de ella. Si pensara que podría simplemente firmar documentos fraudulentos, hacer que las llamadas me pasen y transferir dinero que no era ella, estaba muy equivocada. Cada intento ha sido grabado y documentado. Meses antes, había hablado con el abogado de mi madre, reforzando todas las capas de seguridad para evitar cualquier intento de desviación. Lo que Carla pensó que era su golpe perfecto se convirtió en un vínculo apretado alrededor de su cuello. En el momento en que trató de trasladar los antecedentes al nombre de Melissa, el banco identificó el fraude y advirtió a mi abogado. No solo se bloqueó la transacción, sino que todas sus acciones se registraron como un intento de delito financiero. Y lo mejor de todo, Carla ni siquiera se dio cuenta. Todavía estaba convencida de que había obtenido lo que quería, riéndose por teléfono mientras me contaba sobre el éxito de su juego. Poco sabía que en ese momento ya estaba reuniendo todas las pruebas para exponer su estafa antes de todos. Esto no era solo una cuestión de dinero, se trataba de justicia, terminar de una vez por todas los años de manipulación y traición que sufrí. Ahora era solo cuestión de tiempo. Pronto, Carla, Melissa e incluso mi padre verían la verdad desnuda, sin posibilidad de negación. No necesitaba gritar, no necesitaba suplicar. Todo lo que tenía que hacer era mostrar los hechos, y el resto sucedería solo. Por primera vez, Carla perdería el control de la narrativa. Su juego ha terminado, y esta vez fui yo quien dictó las reglas. Sabía que esta conversación tenía que suceder cara a cara. Fue fácil para Carla manipular a mi padre a la espalda, contar mentiras, distorsionar los hechos, pero frente a la evidencia, ella no tendría a dónde correr. Tan pronto como aterricé de regreso a mi ciudad natal, tomé un taxi directamente a la casa donde crecí. Al entrar, encontré a todos reunidos en la sala de estar, mi padre, Carla y Melissa. Estaban sonriendo, como si hubieran ganado una gran batalla, pero tan pronto como me vieron, la expresión en sus rostros cambió. Mi padre, sorprendido por mi llegada temprana, preguntó qué estaba pasando. Respiré hondo, sostuve mi teléfono y dije, «Tenemos que hablar, todos nosotros». Carla cruzó los brazos, lista para su teatro de indignación, pero por primera vez estaba preparado para desmantelar su estafa con hechos irrefutables. Con la calma que ya conocía el resultado de esa historia, abrí el correo electrónico que el abogado me había enviado
y entregó mi teléfono celular a mi padre. «Léelo», pregunté. El silencio en la sala se hizo sofocante cuando volteó los documentos que demostraron el intento de fraude. Cada firma falsificada, cada conexión registrada, cada intento desesperado de Carla de tomar posesión de algo que nunca le perteneció. Mi padre se volvió cada vez más pálido. Carla, al darse cuenta de que el control escapó de sus manos, trató de reaccionar. «Este es un malentendido. Solo quería ayudar a Melissa». Pero su voz ya no era la misma firmeza. Melissa, por otro lado, solo observó, tratando de entender qué tan lejos llegaría. Mi padre finalmente levantó los ojos de los papeles y me miró. «¿Es esto cierto?» «Sí», respondí sin dudarlo. «Y hay más. Estos no fueron los únicos intentos de acceder a los antecedentes. Durante años, Carla ha tratado de encontrar brechas para robar ese dinero». El silencio en la habitación era tan pesado que parecía aplastar el aire. Melissa miró hacia otro lado. Carla envolvió sus puños y mi padre, bueno, por primera vez, realmente vio la verdad delante de él. La belleza de la verdad es que no necesita una defensa cuando los hechos hablan por sí mismo. Mientras Carla trató desesperadamente de justificar sus acciones, mi padre continuó leyendo cada detalle de los documentos. «Aquí hay todos los intentos de fraude, todas las firmas falsificadas, todas las llamadas que Carla hizo al banco pasando por mí», explicó, señalando los registros. No había más espacio para la duda. Las pruebas no se basaron en mi palabra. Eran documentos oficiales, registros bancarios, grabaciones. Carla ya no podía esconderse detrás de manipulaciones y excusas. Melissa, que hasta entonces estaba en silencio, finalmente comentó: «Madre, dime que esto no es cierto». Su voz llevaba una mezcla de incredulidad y desesperación. Por primera vez parecía que estaba comenzando a darse cuenta de que su madre no era la figura perfecta que siempre creía. Carla, al ver que estaba atrapada, probó una última tarjeta. «Todo esto es una exageración. Solo quería equilibrar las cosas. Ya tienes tu vida, tu carrera. Este dinero marcaría la diferencia para Melissa». Pero mi padre, que siempre había sido ciego con sus acciones, esta vez no aceptó sus justificaciones. ¿Equilibrar cosas? ¿Robando a mi hija? ¿Te engañas todo este tiempo? Carla todavía trató de defenderse, pero cuanto más hablaba, más se hundía. «¿Me mentiste? ¿Documentos falsificados? ¿Trataste de manipular el banco y ahora quieres justificar esto como un acto de justicia?» Mi padre cerró el archivo con fuerza, como si quisiera terminar cualquier ilusión que aún quedara. «Confié en ti, Carla. Pero esto es imperdonable». Su rostro, antes siempre tan seguro, ahora mostraba algo que nunca imaginaba ver. Miedo. Miedo a perder todo. Y por primera vez se dio cuenta de que esto era exactamente lo que sucedería. Mi padre siempre ha tenido dificultades para enfrentar la verdad cuando ella era dolorosa. Prefieres ignorar signos obvios, evitar conflictos, mantener la ilusión de que su familia estaba en armonía. Pero ahora, sentado allí con los documentos frente a ti, no había ningún lugar para escapar. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Sus dedos apretaron las páginas como si pudiera hacer las palabras desaparecer. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero aguda. «Carla, te quiero salir de esta casa, hoy». La frase cayó como una oración. Carla amplió los ojos, incapaz de creer que su manipulación finalmente tenía un precio. «No puedes hacer eso. Después de todo, hice por esta familia. Después de todo, sacrificé. Pero mi papá ni siquiera ganó. Simplemente sacudió la cabeza, como si finalmente viera quién estaba a su lado todo este tiempo. Lo que hiciste fue tratar de destruir lo que quedaba de mi relación con mi hija. Me alejaste de ella durante años, y lo permití. Pero eso salió de todos los límites». Melissa comenzó a llorar. Tal vez porque, por primera vez, su madre no tenía el control de la situación. Ella me miró, tal vez esperando algo de empatía, pero todo lo que sentí estaba cansado. Carla se dio cuenta de que no había posibilidad de revertir la situación. Ella trató de discutir, rogar, hasta que amenazara, pero no había nadie más allí para protegerla. Mi papá, cansado y decepcionado, se levantó y señaló la puerta. «Se acabó, Carla. Nunca imaginé que vería este día llegar, pero allí estaba, sin gritos, sin venganza. Solo la verdad está expuesta y cobra su precio». Y por primera vez, me sentí libre. Melissa siempre vivía bajo la sombra de su madre. Durante años fue alimentada con la idea de que merecía todo lo que tenía, como si mi existencia fuera un obstáculo para su felicidad. Nunca supe cuánto creía Melissa en este verdadero o si seguía lo que dijo Carla. Pero una cosa era segura. Nunca cuestionó. Mientras luchaba por ser reconocida, Melissa recibió todo de la bandeja. La casa, la atención de mi padre, los privilegios que mi madre luchó para asegurarse,
Todo estaba formado para convertirla en la hija perfecta, mientras yo me colocaron en el papel del intruso. Pero ahora que Carla se había caído, era imposible ignorar la pregunta que golpeó mi mente. ¿Melissa lo sabía todo? Cuando mi padre la confrontó, preguntándole si estaba al tanto de lo que su madre había hecho, Melissa lloró. ¿Fue tu grito de desesperación o culpa? No pude decir. Ella juró que nunca supo los detalles, que nunca aceptaría el dinero obtenido por medios ilegales. ¿Pero era cierto? ¿O, en el fondo, ella simplemente no quería ver? Cada vez que Carla hablaba de justicia, igualdad o equilibrio, Melissa simplemente aceptaba, sin cuestionar los métodos utilizados para lograr estos objetivos. Quizás porque al final ella siempre se ha beneficiado. Cada vez que Carla me disminuyó, Melissa guardaba silencio. Cada vez que intentaba tomar represalias, ella fingía no darse cuenta. Esto la convirtió en víctima o cómplice. Ver a Melissa en ese estado, confundido y sin rumbo, me hizo darme cuenta de algo. Sin su madre cerca para rastrear las formas para ella, estaba perdida. Por primera vez, Melissa tendría que lidiar con las consecuencias de Carla sin que nadie la proteja. Mi padre, todavía sorprendido por todo, no sabía cómo reaccionar ante su falsa hija, que crió como si fuera sangre de su sangre. No quería creer que Melissa pudiera ser parte de eso, por lo que eligió la forma más fácil, la de negación. Ella no lo sabía. Repitió como si quisiera convencerse a sí mismo, pero no estaba tan seguro. Miré a Melissa por última vez y pregunté directamente, si Carla hubiera logrado robar ese dinero, ¿me habrías regresado? Ella dudó, y esa vacilación me dio la respuesta. En el fondo, Melissa no era tan inocente. No tenía que ensuciarse las manos, porque Carla lo hizo por ella. Pero si el plan hubiera funcionado, habría aceptado el dinero sin pensarlo 2 veces. No necesitaba más evidencia. Puede que no haya planeado nada, pero su pasividad hizo su cómplice. Y eso, para mí, fue suficiente para terminar cualquier vínculo que alguna vez intentamos tener. La caída de Carla no fue solo un problema familiar. Era una cuestión de justicia. Todas las pruebas estaban allí, organizadas en un expediente detallado que mi abogado había preparado. Intento de fraude, firma de falsificación, mal uso de documentos. Cada delito cometido fue registrado y listo para ser entregado a las autoridades. Carla pensó que todo estaría en una pelea doméstica, que mi padre, como máximo, le pediría que saliera de casa y siguiera su vida en otro lugar. Pero el problema era que no solo trató de dañarme, sino que cometió crímenes financieros. Y a la ley no le importan las excusas. Cuando Carla recibió la citación oficial, su arrogancia finalmente se derrumbó. Ella trató de negarlo, trató de culpar al banco, trató de culparme, diciendo que la provocé que lo hiciera al no compartir el dinero con Melissa. Pero ninguna de estas excusas funcionó. La evidencia era demasiado clara, y los abogados del banco estaban listos para asegurarse de que no escapara tan fácilmente. Mi padre, quien durante años cerró los ojos a los juegos dirtales de Carla, ahora claramente vio quién era la mujer con la que se casó. Decidió no solo expulsarla de su casa, sino también entrar en el proceso de divorcio. Melissa, a su vez, trató de detener cualquier cosa. A diferencia de su madre, sabía que no podía escapar de esa situación sin consecuencias. Aunque no era legalmente responsable, estaba marcada. La gente circundante comenzó a ver la verdad sobre la familia perfecta que Carla intentó construir. El novio de Melissa, que hasta entonces era ajeno a toda esta confusión, terminó la relación. No quiero involucrarme con ese tipo de cosas, dijo mientras se iba. Por primera vez, Melissa estaba sola, sin la protección de su madre, sin el apoyo de mi padre, y sin la ilusión de que el mundo estaba a su alrededor. Carla trató de negociar, trató de escapar de alguna manera, pero no había salida. Ella aceptó un acuerdo judicial para evitar una sentencia más alta, pero tuvo que pagar un reembolso significativo y se le prohibió abrir o administrar cuentas bancarias en su nombre durante años. La mujer que pasó su vida controlando el dinero de los demás ahora ni siquiera podía mover su propia cuenta sin supervisión. ¿Era un destino cruel? Tal vez. Pero eso es exactamente lo que ella trató de hacerme. La diferencia era que estaba preparado, y ella, no. Al final, Carla demostró su propio veneno. ¿Y yo? Por primera vez en años, sentí que mi madre finalmente podría descansar en paz. Mi padre siempre fue un hombre que evitó la confrontación, alguien que preferiría creer lo que era más conveniente para él. Durante años, eligió cerrar los ojos a la forma en que Carla me trató, por las pequeñas injusticias que, suma, crearon un abismo entre nosotros. Ahora, sentado en la evidencia del golpe que casi destruyó el legado de mi madre, parecía un hombre derrotado.
No me miró directamente. Solo miró los papeles sobre la mesa como una oración contra sí mismo. Podría haberme sentido complacido de verlo finalmente reconocer sus errores, pero todo lo que sentí fue un cansancio profundo. No quería vengarme de mi propio padre, solo quería que viera la verdad. Los días siguientes fueron extraños. Carla estaba fuera de la casa. Melissa se había alejado, y de repente éramos solo los dos nuevamente. Después de tantos años de silencio y distancia, mi padre trató de acercarse. Al principio fue difícil. ¿Cómo recuperar el tiempo perdido cuando tantas heridas aún estaban abiertas? Comenzó con pequeños gestos, preguntando sobre mi trabajo, cómo estaba lidiando con todo. Pero las palabras que realmente quería escuchar eran lentas para llegar. Hasta que un día, mientras tomamos café en la cocina, finalmente rompió el silencio de la única forma que importaba. Perdóname. No respondí de inmediato. No porque no quisiera perdonarlo, sino porque sabía que el perdón, para ser real, debía ir acompañado de un cambio. Mi padre perdió a la mujer que amaba, y en la desesperación de llenar este vacío, permitió que un oportunista tomara el control de su vida. Pero el dolor no puede ser justificación para descuidar a quienes más lo necesitan. Lo entendió demasiado tarde, pero al menos lo entendió. Poco a poco, comencé a bajar la guardia. No porque olvidé lo que sucedió, sino porque quería seguir adelante. El pasado no se pudo cambiar, pero el futuro todavía estaba en nuestras manos. Los meses siguientes estuvieron marcados por una reconstrucción lenta pero sincera. Mi padre hizo un punto de estar presente, tratando de compensar años de ausencia con un esfuerzo genuino. Me pidió que contara más sobre mi madre, sobre los momentos que perdió mientras manipulaba a Carla. Hablamos sobre cosas que nunca antes habíamos discutido, y gradualmente, la imagen que tenía de ella estaba cambiando. No solo era el hombre que me abandonó emocionalmente, era alguien que, en el fondo, también había sido una víctima. La diferencia era que ahora finalmente vio eso. Durante mucho tiempo, vi el fondo fiduciario que mi madre dejó como una red de seguridad financiera, algo que garantizaría mi estabilidad si las cosas salían mal. Pero después de todo eso sucedió, me di cuenta de que el verdadero valor de esa herencia no estaba en el dinero en sí, sino en lo que representaba. Era el símbolo del arduo trabajo de mi madre, su esfuerzo por darme oportunidades que nunca tuvo. Y, sobre todo, era un recordatorio de que necesitaba luchar por lo que era mío, no porque estaba apegado al dinero, sino porque dejar que alguien me lo tomara sería lo mismo que deshonrar todo por lo que luchó. Con Carla fuera del camino, tuve la libertad de finalmente decidir qué hacer con ese dinero. Simplemente podría mantenerlo y nunca volver a pensar en eso. Pero algo dentro de mí dijo que mi madre no habría aprobado eso. Ella siempre creía que el éxito no era solo acumular la riqueza, sino de construir algo significativo. Entonces, después de mucha reflexión, decidí usar los antecedentes para algo más grande: abrir mi propia consultoría. Durante años trabajé para grandes empresas, viajando de ciudad a ciudad, siempre como parte del equipo de otra persona. Pero ahora quería algo mío, algo que fue un reflejo de lo que aprendí de mi madre. La apertura de mi empresa fue un proceso desafiante, pero cada obstáculo me recordaba que estaba caminando por un camino que mi madre estaría orgullosa. Mi padre, buscando redención, se convirtió en uno de mis mejores partidarios. No entendía mucho de mi industria, pero cada vez que podía, aparecía en la oficina, traía café al equipo y mostraba un interés genuino en mi progreso. Por primera vez, él estaba allí para mí, no solo como padre tratando de corregir errores pasados, sino como alguien que realmente creía en mi potencial. Esto, para mí, valía más que cualquier dinero. Al final, mi madre me hizo algo mucho más grande que un fondo fiduciario. Me dejó la fuerza para enfrentar desafíos, la inteligencia para protegerme y la determinación de nunca aceptar menos de lo que merezco. Cuando pienso en ella ahora, no pienso en la tristeza de perderla en el corto plazo. Pienso en lo mucho que su legado sigue vivo en cada elección que hago. El dinero era solo un medio. El verdadero regalo que me dio fue la certeza de que puedo construir mi propio destino. Mientras organizaba algunas cajas viejas en la oficina de mi padre, encontré un cuaderno que pertenecía a mi madre. Estaba fuera de tiempo, con páginas marcadas por garabatos e ideas que había notado a lo largo de los años. En el medio de ese cuaderno, encontré un sobre con mi nombre escrito a mano. Mi corazón disparó reconociendo su letra. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer la carta que mi madre me había escrito antes de morir. Las palabras contenidas allí no fueron solo una voluntad de amor, sino una guía de la mujer en la que debería convertirme. Ella me dijo que confiara en mi intuición,
sin permitir que otros me convencieran de que valía menos de lo que realmente valía. Habló sobre los desafíos que enfrentó para construir su compañía, sobre las dificultades de ser una mujer en un mundo que siempre trataría de disminuirla. Pero lo que más me marcó fue la última parte de la carta. Si alguna vez intentan sacarte de ti lo que construí, no desesperar. No tienes que demostrar nada a nadie, solo por ti mismo. Eres más fuerte de lo que piensas. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Durante tanto tiempo, llevé el dolor de su ausencia y la revuelta de todo lo que Carla intentó hacerme. Pero ahora, leyendo esas palabras, me di cuenta de que mi madre siempre supo que este momento vendría. Ella ya me había preparado para eso. Sostuve esa carta como una pieza de ella todavía presente conmigo. Podía sentir su voz resonando en mi mente, guiándome incluso años después de su partida. En ese momento entendí que mi madre no me dejó dinero o un fondo fiduciario. Ella me dejó el coraje de enfrentar cualquier obstáculo, la inteligencia para protegerme de personas como Carla, y sobre todo, la certeza de que nunca estaría solo. Respiré hondo y puse la carta en mi bolso. Ese no era solo un papel, fue un recordatorio de quién era y todo lo que aún podía lograr. Con el dinero finalmente protegido y mi vida volviendo al equilibrio, supe que era hora de hacer algo más grande. Pasé años trabajando para las compañías de otras personas, ayudando a construir imperios que nunca serían míos. Pero ahora, quería algo yo mismo. Decidí transformar todo ese dolor, toda esa lucha, en algo concreto. Mi propio negocio. Mi madre había sido una empresaria brillante, y sentí que esta era la mejor manera de honrar su legado. Así que sin dudarlo, comencé los primeros pasos para abrir mi propia consultoría. En los primeros meses, el desafío fue gigantesco. Necesitaba construir una marca desde cero, ganar clientes y demostrar que pude liderar un negocio solo. Pero en cada obstáculo, recordé la carta de mi madre y la fuerza que siempre veía en mí. Mi padre, buscando su propia redención, se convirtió en uno de mi mayor aliento. Comenzó a visitarme en la oficina, trajo café al equipo, ayudó con pequeños consejos administrativos y, por primera vez, parecía realmente orgulloso de mí. El hombre que una vez se alejó ahora hizo un punto de estar presente en cada logro, y eso significó más para mí que cualquier éxito profesional. El crecimiento fue más rápido de lo que esperaba. Pronto, mi consultoría ganó reconocimiento y los clientes comenzaron a surgir, muchos de ellos admirando mi historia de superación. Me di cuenta de que cada decisión tomada llevaba un poco de lo que aprendí de mi madre. Su espíritu emprendedor era en cada estrategia, en cada riesgo calculado, en cada victoria que obtuve. El fondo fiduciario, que alguna vez fue una fuente de disputa y traición, ahora se convirtió en la base de algo mucho más grande. No solo estaba protegiendo lo mío, estaba construyendo un futuro sólido con mis propias manos. Han pasado 5 años desde el día que expliqué a Carla y recuperé lo que era mío. Mi compañía creció, mi relación con mi padre se fortaleció y, sobre todo, finalmente encontré la paz. Pero había algo que todavía necesitaba hacer. En el cumpleaños de la muerte de mi madre, mi padre y yo decidimos visitarla en el cementerio. Tomamos flores del jardín que amaba tanto, y mientras caminábamos hacia su tumba, sentí un peso diferente en su pecho. No era más tristeza, sino gratitud. Pasamos un tiempo en silencio, simplemente absorbiendo ese momento. Luego tomé la carta que había encontrado y la leí en voz alta a mi padre. Escuchó atentamente, y cuando terminé, vi lágrimas discretas goteando por su rostro. Ella siempre lo supo, dijo, con una voz ahogada. Ella sabía que enfrentarías desafíos, pero también sabía que eras lo suficientemente fuerte como para superarlos. Por primera vez, no hubo arrepentimiento en sus palabras, solo aceptación y orgullo. Ya no trató de justificar el pasado, simplemente reconoció mi fuerza. Cuando salimos del cementerio, miré el cielo y sonreí. Sentí que mi madre estaba allí, mirando todo. Ella ya no necesitaba preocuparse por mí. Estaba bien, estaba a salvo y, sobre todo, tenía el control de mi propia vida. Ese capítulo había cerrado, pero lo que estaba por delante era aún mayor. Mi madre dejó un legado, y ahora era mi turno de seguir escribiendo esta historia.